Hoy quiero que veamos brevemente esta increíble realidad de que hemos sido llamados a tener comunión con un Dios santo. Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Levítico. Vamos a estar en el capítulo 19, versículo 2. Que por cierto, estamos considerando que el pastor Rubén, después de terminar con el estudio de Filipenses, es muy probable que el siguiente libro sea el de Levíticos, con el que va a continuar. Entonces, comencemos leyendo nuestro texto para esta tarde. Levítico 19:2. Y dice así: habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y hermanos, deseo que este mensaje lo aliente a valorar la comunión a la que Dios le ha llamado, buscando vivir una vida ininterrumpida de comunión con Dios. Así como sucedió en el Antiguo Testamento, Dios llama a su pueblo a la santidad. Dios es inmutable, Él no cambia, hermanos, y por ende Él nos llama a la santidad, así como llamó a los israelitas a la santidad. En el Antiguo Testamento observamos varios llamados de parte de Dios. Algunos de los llamados de Dios son los siguientes: el llamado al sacrificio, el llamado a la obediencia, el llamado a la adoración, el llamado a la santidad y el llamado a la esperanza futura en Cristo, el Mesías. Pero déjenme comenzar mi mensaje dándole una ilustración que nos ayudará a ver qué es lo que veremos el día de hoy. Entrar a la presencia de Dios es algo que debe tomarse muy seriamente. Y si no lo ha pensado de esta manera, piense lo siguiente. Imagínese que está usted frente a una planta nuclear. Y supongamos que estamos frente a la planta nuclear de Salem, aquí en Nueva Jersey. Está muy cerquita, por cierto. ¿Qué es lo primero que ustedes van a ver cuando ustedes empiezan a llegar? Usted se va a encontrar con señales de advertencia por todas partes. Zona restringida, solo personal autorizado, peligro de radiación por allá. O sea, que nadie entra como Pancho por su casa, ¿no? Es como si usted quiere entrar a la planta nuclear que tenemos aquí a solo 24 millas y se va a topar usted con todas esas advertencias. ¿Por qué? Porque para poder entrar a la planta nuclear se requiere de preparación, autorización y protección. De la misma manera, así es acercarse al Dios Santo. La santidad de Dios no es algo que debemos tomar a la ligera. Ser cuidadosos al entrar delante de la presencia de Dios debe ser una realidad ardiente, poderosa y transformadora. En un sentido, el libro de Levíticos es la zona restringida de las Escrituras. Pero a su vez, es como aquel guía de visitantes a la planta nuclear. Porque es la guía de Dios para que su pueblo pueda entrar, no por descuido o descuidadamente, sino por designio divino. El título del mensaje de hoy es En comunión con un Dios santo. El mensaje de hoy, vamos a ver algunos principios salidos de este texto y nos vamos a apoyar por el contexto. Para los hermanos que están tomando apuntes o notas, estos son los puntos del mensaje de hoy. Son 4. La santidad del Señor, la seriedad del pecado, la suficiencia del sacerdote y la santidad celebrada. Porque como dije, deseo que este mensaje lo aliente a usted a valorar la comunión a la que Dios le ha llamado, buscando que usted viva una vida ininterrumpida de comunión con su Salvador.
Comencemos con nuestro primer punto, la santidad del Señor. Dios es santo en su naturaleza intrínseca, Él es santo. Nuestro pasaje nos presenta a Dios mismo instruyendo a Moisés acerca de las condiciones que el pueblo de Dios debe reunir para poder disfrutar de comunión con Él. Este versículo se halla en el libro de Levítico, que es un libro dominado por el tema de la santidad. La prominencia de la santidad se debe a que Dios es santo. Y si bien el libro de Levítico enfatiza el poder de Dios para santificar o hacer santos a otros objetos y personas, a su vez subraya el peligro que representa la impureza, tanto moral como ritual, que siempre está asociada con la conducta humana. Pero miren lo curioso. Este libro solía ser el primer libro que los niños judíos estudiaban en la sinagoga. Tristemente, en nuestra iglesia, o nuestras iglesias contemporáneas, tiende a ser una de las últimas partes de la Biblia a la que le prestamos atención. Es un libro muy descuidado. Ahora, no debe de escapar a nuestra atención que este libro, con todas sus instrucciones para la adoración de Dios, viene inmediatamente después de que el tabernáculo es levantado. O sea, Dios desea comunión con su pueblo. Recordemos que no es que Dios los libera de la esclavitud de Egipto y luego los hace suyos. No, hermanos. Dios los rescata de la esclavitud porque ya eran su pueblo elegido. Pero entonces, dado que Dios quiere comunión con su pueblo, Él es que les brinda este libro que es la zona restringida de las Escrituras. ¿Y por qué digo eso? Porque este libro de Levíticos nos entrena acerca de la santidad de Dios y la expectativa de santidad que Dios tiene para su pueblo. Esta zona restringida del Pentateuco que entrena al pueblo de Dios es como disfrutar la comunión con un Dios santo. Como ya establecimos, el libro de Levíticos está dominado por el tema de la santidad. Y la razón es que Dios deseaba que los israelitas disfruten de una relación cercana y significativa con Jehová. Y ellos debían reflejar su santidad en su vida cotidiana. El libro de Levíticos presenta la santidad de Dios como un atributo definitorio y el fundamento de su relación de alianza con Israel. Debido a que Dios es santo, su pueblo también debe de ser santo, tanto ritual como éticamente, para que la presencia divina pueda morar entre ellos. Las leyes del Levítico expresan esta expectativa divina, revelando que la santidad no es simplemente la separación del pecado, sino la participación en la pureza moral y relacional de Dios. El libro de Levítico es más que un reencuentro de acontecimientos históricos. Es una descripción del carácter de Dios y su voluntad, vista en la forma en que trata a Israel y en la ley que les proporciona. Ser santos era la condición para estar en la comunión con un Dios santo. Ahora bien, el pueblo de Dios deriva su santidad de Dios. Esto se enseña claramente en Levíticos 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Sin embargo, esto no es un mero reflejo externo de la santidad, sino que es algo relacional, ya que los creyentes santos se esfuerzan por mantener una relación con el Dios santo, manteniendo su pureza. Él es el estándar supremo de la pureza y demanda santidad. Por eso es que vemos que Dios llama a su pueblo a reflejar su carácter. Y hermanos, esta frase, serán santos, es un mandato, no una sugerencia.
Los primeros 7 capítulos de Levítico nos revelan algo muy importante acerca del carácter de Dios. Esto es revelado a través del sistema de sacrificios. Los sacrificios también nos informan sobre la gravedad del pecado y todo eso se relaciona con el tema de la santidad. Pero el sistema de sacrificios en Levíticos capítulos del 1 al 7 revela a un Dios que es a la vez santo y misericordioso. Su santidad exige la separación del pecado, pero su misericordia proporciona un medio para la reconciliación. Como la santidad es la clave para comprender Levítico, todo gira en torno a mantener el acceso a Dios, a un Dios santo. El sacrificio es el medio designado por el cual la coexistencia pacífica entre un Dios santo y el hombre pecador se hace posible. Cada ofrenda u holocausto, ya sea ofrenda de cereal, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y la culpa, nos refleja el deseo de Dios de restaurar la comunión con su pueblo. ¿Y sabe algo importante? Dios había organizado el sistema de sacrificios para que el pecador tenga participación activa en el mismo. ¿De qué forma? ¿Lo recuerdan? Bueno, déjenme le explico. Dios instituyó obligaciones para el sacerdote y obligaciones para el adorador, o sea, para la persona que iba a presentar ese holocausto o ofrenda. Por ejemplo, el adorador debía identificarse con el sacrificio. ¿Recuerdan? Porque el animal tomaba su lugar. El adorador ponía su mano sobre la cabeza del animal, luego lo mataba y en el lado norte del altar, ¿se acuerdan? A continuación el animal era cortado en pedazos, ¿por quién? Por el mismo adorador, la persona que llevaba la ofrenda. Y el sacerdote lo quemaba poco a poco sobre el altar, comenzando por la cabeza y hasta la grasa. Mientras el sacerdote hacía esto, el adorador o esta persona que llevaba esa ofrenda o ese holocausto preparaba las demás partes. ¿En qué forma? Bueno, le lavaba las patas traseras, las vísceras del animal para eliminar cualquier resto de excrementos. Probablemente esto se hacía en la gran pila situada entre el altar y la tienda de reunión. Luego el sacerdote quemaba todo, excepto la piel. En el caso de los animales más pequeños, el adorador tenía que limpiar todas las partes sucias para mantener limpio al sacerdote. Con un poco de imaginación, cualquier lector del Antiguo Testamento se da cuenta rápidamente de que estos antiguos sacrificios eran ocasiones muy emotivas. En comparación, hacen que los servicios religiosos modernos parezcan insulsos y aburridos. El antiguo adorador no se limitaba a escuchar al ministro y cantar unos cuantos cantos o himnos, sino más bien participaba activamente en el culto. Él tenía que elegir un animal. El animal tenía que ser sin defecto, sin mancha. Él tenía que ir a su rebaño a buscar entre las mejores ovejas. Tenía que tener una edad específica, ¿recuerdan? De 1 año. Y tenía que buscar al animal perfecto, limpio, puro. Entonces él tenía que hacer ese trabajo de buscar, de inspeccionar perfectamente al animal, porque tenía que ser un animal sin defecto. Esta misma persona tenía que llevarlo al santuario, matarlo y descuartizarlo con sus propias manos, y luego ver cómo se convertía en humo ante sus propios ojos. Él estaba convencido, hermanos, de que con estos actos se lograba algo muy significativo, y sabía que su relación con Dios se veía profundamente afectada por este sacrificio. Las instrucciones detalladas de estos sacrificios enfatizan que acercarse a Dios requiere pureza y expiación. Estos rituales le enseñan a Israel de manera vívida y dramática las consecuencias y la gravedad del pecado y el alto precio del perdón.
Sin embargo, el mero hecho de que exista un mecanismo para tratar el pecado humano no es una manifestación de la gracia de Dios. Y esto es súper importante, hermanos. No debemos perder esto de vista. El sistema sacrificial estaba basado en la gracia de Dios. Y algunos confunden creyendo que los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos por sus obras al ofrecer holocaustos. Pero esto es incorrecto. Dios, en su gracia, proveyó el sistema y también los animales, para que a través de los sacrificios el pueblo de Dios mantenga comunión con Él. El sistema sacrificial subraya el compromiso de Dios de morar entre su pueblo. A pesar de la impureza de estos, revelando tanto la justicia como su gracia. Y es aquí que debemos entender la gravedad del pecado, que se hace evidentemente en la necesidad de la sangre para la purificación. Pueden ir en sus Biblias a Levítico 17:11. Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace la expiación. Ya que la muerte del animal tiene por objeto expiar el pecado del adorador. Por lo tanto, hermanos, la santidad implica obediencia y arrepentimiento. Y esto refleja la naturaleza redentora de Dios. Entonces, Levítico 19:2 nos muestra que Dios es esencialmente santo, puro y separado del pecado. Su santidad es el estándar moral supremo y la base de nuestro llamado a vivir apartados. Somos llamados a reflejar la santidad de aquel que nos ha redimido. Ahora, déjenme ir, les pregunto, ¿qué debemos aprender de esto? ¿Cómo debemos aplicar estas verdades a nuestras vidas? Hermanos, debemos entender que la santidad no es una carga religiosa, sino una comunión relacional con un Dios que nos transforma a su imagen. Pero a modo de participar en esa comunión con Dios debemos entender la seriedad del pecado que nos separa del Dios Santo. Y esto, hermanos, nos va a llevar a nuestro segundo punto. Punto número 2, la seriedad del pecado. Pasajes en Levítico como los capítulos 1 al 7, capítulo 10 y capítulo 16, nos hablan muy claramente de la seriedad del pecado. El pecado no es algo para ser tomado livianamente. No lo era desde el comienzo mismo de la humanidad, ni tampoco lo es ahora. El pecado tiene un alto precio que demanda la muerte. El pecado demanda la sangre, justicia y expiación. La seriedad del pecado es vista en las consecuencias mortales que tuvo para Nadab y Abiú. ¿Recuerdan quién eran estos jóvenes? Estos dos sacerdotes eran hijos del sumo sacerdote Aarón. Aprendieron que la desobediencia en la adoración cuesta la vida. En Levítico 10, 1 y 2 relata el pecado de Nadab y Abiú, cuya ofrenda no autorizada de fuego extraño ante el Señor provocó su muerte inmediata. Su acto demuestra que no se puede abordar la santidad de Dios de forma descuidada o en términos humanos. Y quiero que pensemos en el siguiente, hermanos. Cuanto más cerca está un hombre de Dios, más atención debe prestar a la santidad y a la gloria de Dios. Esta es una advertencia a la que los siervos de Dios debemos estar y prestar mucha atención. La destrucción por el fuego de estos sacerdotes subraya la gravedad de su pecado.
Este acontecimiento establece un principio fundamental en Levíticos. Y es solo a través de los medios prescriptos por Dios que puede la humanidad pecadora acercarse a Él. Es debido a este evento triste y lamentable que en su gracia Dios instituyó el día de la expiación. La misericordia y la gracia de Dios queda exhibida en el libro de Levítico. El día de la expiación revela que Dios toma el pecado muy en serio, pero a su vez también provee perdón. Levítico 16 revela la misericordiosa provisión de Dios a través del día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo para expiar por los pecados de Israel. Y notemos, hermanos, que este ritual se introduce en respuesta a estas acciones de los hijos de Aarón. Esta ceremonia anual destaca tanto la gravedad del pecado como la profundidad de la misericordia divina, que es a través de la sangre del sacrificio y el chivo expiatorio, que lleva las iniquidades de Israel. Se mantiene la santidad y se restaura la comunión. En conjunto, estos pasajes revelan que la santidad divina exige una obediencia reverente, pero está inseparablemente unida a la misericordia. Misericordia proporcionada o proporcionando expiación para que Dios pueda seguir morando entre su pueblo. Les pregunto nuevamente, ¿qué podemos aprender de todo esto? Hermanos, no hay verdadero crecimiento espiritual sin un entendimiento profundo del pecado y de su gravedad. Pero algo que los israelitas del Antiguo Testamento no tenían era un sumo sacerdote perfecto. En cambio, hermanos, las buenas noticias para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, sí lo tenemos. Y es de lo que nuestro tercer punto se va a tratar. Punto número 3, la suficiencia del sacerdote. La suficiencia del sacerdote. El autor de Hebreos usa los capítulos del capítulo 7 al 10 para comparar el sacerdocio de Jesús con la presentación de los sacerdotes en Levítico. El sacerdocio levítico se centra en Aarón y sus descendientes, quienes sirven como mediadores entre un Dios santo y un pueblo pecador a través de sacrificios continuos. Hebreos 7 al 10 revela que el sacerdocio de Jesús supera el sistema levítico, tanto en naturaleza como en eficacia. A diferencia de los sacerdotes levíticos, mortales y pecadores, que reunían ofrendas repetidas, porque ellos, si pecaban, el sumo sacerdote también tenía que llevar su ofrenda por el pecado. En cambio, Jesús, el sumo sacerdote eterno y sin pecado, que se ofrece a sí mismo de una vez por todas. Y hermanos, esto es esencial para nosotros. Esto debe de ser de gran aliento para nosotros. Esto debería de darnos la confianza para entrar en el santuario por la sangre de Jesús. Hebreos 10:19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El sistema levítico era temporal y servía para enseñar y presagiar una realidad mayor. Su función era tanto provisional como pedagógica, destacando la santidad de Dios y la necesidad de la sustitución. Hebreos presenta a Jesús como el cumplimiento, el sacerdote perfecto, cuyo sacrificio único y definitivo logra lo que el antiguo sistema nunca pudo lograr. El sistema sacerdotal apuntaba a un mediador mayor que restauraría la plena comunión entre Dios y la humanidad. Jesús fue designado divinamente para ser sacerdote a la manera de Melquisedec. Hebreos 5:10.
7, 11 al 22 nos cuenta sobre eso. Les voy a leer Hebreos 5:10, si quieren ustedes también pueden seguirme en sus Biblias. Hebreos 5:10. Siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 21 del capítulo 7. Pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Hebreos 7, 21 y 22. En Hebreos 9:12 afirma que Cristo entró en el santuario celestial de una vez por todas con su propia sangre, asegurando la redención eterna y el acceso perfecto a Dios. Jesús es el sumo sacerdote suficiente, perfecto y eterno. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Jesús abrió el acceso al lugar santísimo con su propia sangre. Nuevamente le pregunto, hermanos, ¿qué debemos aprender de todo esto? ¿Qué debemos aprender de todo esto? Bueno, que no necesitamos más rituales, sino confianza en el sacrificio completo de Cristo para vivir en obediencia y libertad. Pero algo que el pueblo de Israel aprendió es que la comunión recuperada a través de los sacrificios debía de ser ¿qué? Disfrutada, mantenida, recordada y celebrada a través de las fiestas anuales. Y eso nos lleva a nuestro último y cuarto punto. La santidad celebrada. Hasta ahora, los 3 puntos que hemos visto, apreciamos un marco temático fuerte y coherente basados en Levítico. Vimos quién es Dios, que es un Dios santo. Vimos cuál es nuestro problema y la seriedad del pecado. Y vimos cómo Dios provee solución mediante un sacerdocio. Pero ahora vemos que la santidad es celebrada. Veremos que las fiestas instauradas por Dios no son solo detalles rituales, sino que son expresiones prácticas y vivenciales de la comunión con el Dios Santo. Estas fiestas son una manifestación continua de la relación restaurada. La restauración de la relación con Dios debe ser celebrada, hermanos. En el libro de Levítico vemos que Dios instituyó fiestas para Israel y todas tienen un especial significado. En el capítulo 23 de Levítico describe las 7 fiestas principales instruidas por Dios para Israel, empezando desde el día de reposo, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las ofrendas de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. Cada fiesta funciona como un ritmo sagrado de adoración que recuerda a Israel los actos redentores de Dios y su presencia sustentora. Estas fiestas marcan el calendario de Israel con continuos recordatorios de la gracia divina y la comunión del pacto. La Pascua recuerda la liberación de Egipto, mientras que los panes sin levadura simbolizan la separación del pecado. La fiesta de las primicias celebra la gratitud por la provisión de Dios, y las semanas marcan la finalización de la cosecha, expresando la dependencia de la bendición divina. Las trompetas inauguran un nuevo año civil y llaman a la preparación espiritual. El día de la expiación, o sea, Yom Kippur, proporciona la purificación nacional y la renovación de la comunión con Dios. Y los tabernáculos conmemoran la presencia sustentadora de Dios en el desierto, como lo podemos ver en Levíticos 23, 33 al 43. Estos tiempos señalados enseñaron a Israel a estructurar la vida en torno a la adoración y el recuerdo. Las fiestas encarnan la santidad en el tiempo, invitando a las personas a vivir rítmicamente considerando la obra salvadora de Dios.
En conjunto, las fiestas muestran la santidad, la misericordia y el deseo de Dios de una comunión continua con su pueblo del pacto. Aunque estas fiestas comparten características comunes, cada tipo tiene sus propios elementos distintivos. En conclusión, hermanos, al mirar todo lo que hemos considerado hoy, vemos un hilo glorioso que une cada parte del mensaje. Dios es santo, absolutamente puro, apartado del pecado, majestuoso en su carácter. El pecado es serio, tan serio que requiere la muerte, sangre y sustitución. Pero su amor, Dios proveyó un sacerdote suficiente, perfecto, eterno, nuestro Señor Jesucristo. Él no solo nos abrió el camino al lugar santísimo, sino que se convirtió en el camino mismo para que podamos tener comunión con Dios. Por eso, nuestra respuesta no puede ser indiferencia, sino adoración continua. Así como Israel celebraba su comunión restaurada en las fiestas. Nosotros somos llamados a celebrar diariamente la comunión que Cristo nos ganó. Cada vez que obedeces, oras, te apartas del pecado, sirves al prójimo o participas de la cena del Señor, estás celebrando la santidad de Dios. La santidad entonces no es un peso, sino es un privilegio. No es una carga, es una comunión gozosa con el Dios que te redimió. Y esta comunión debe de ser ininterrumpida, constante y creciente, hasta el día en que estemos delante de Él. Ya no en una zona restringida, sino cara a cara en su presencia gloriosa. Así que, hermanos, vivamos cada día recordando esta verdad. El Dios Santo nos ha hecho suyos para que vivamos en santidad por medio de su Hijo y con gozo celebremos su comunión. Oremos, hermanos. Padre, tú que eres santo, absolutamente puro y apartado del pecado, y la paga de nuestro pecado era muerte, pero en tu amor tú nos proviste un sacerdote suficiente, perfecto, eterno, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él se convirtió en el camino mismo para que nosotros podamos tener comunión contigo. Y esta comunión no debe de ser constante, esta comunión debe de ser constante para que vivamos en santidad y con gozo, ya no restringida, sino en tu presencia gloriosa. Amén.